Buenos días, ¿me escuchan? ¿Me pueden dar un feedback? Coño, cabrón, pana, pana, no se escucha. Pana, se me vuelve a escuchar esa vaina aquí, todo el mundo que baje la voz, pana. Ay, no, o sea. Buenos días, ¿me pueden escuchar? Sí, me dice que sí se escucha. Todo baje la voz que se escucha aquí, pana. Bueno, en los comentarios, en los comentarios para después, pana. Maravilla. Buenos días. Sí, se escucha porque hay personas que sí nos están respondiendo. Hola Franklin, ahí sí te escucho, ya te escucho perfecto. Sí, la pregunta la pueden colocar en el chat y se le responderá al final del webinar. Buenos días, Marco. Hola Frank, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho. Adelante, si quieres, puedes comenzar. Sí, no sé si me pueden escuchar todos y por favor verifiquen o confirmen si pueden escuchar. Sí, ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio a este conversatorio de hoy. Mi nombre es Marco Estacio, soy representante de Cablix. Para las personas que no saben qué es Cablix, y la relación que Cablix tiene con Fortner, que es nuestro mayorista máster para la región. Cablix es básicamente un proveedor, bueno, no proveedor, sino un fabricante de productos de telecomunicaciones. Sí, tenemos fábricas en China y tenemos fábricas en India. La razón por la cual tenemos fábricas en estos dos países es por una situación de mercado, una situación de globalización, y porque necesitamos, de cierta manera, ofrecer distintos requisitos de productos para nuestros clientes. Nosotros como fabricantes tenemos aproximadamente 1000 items o 1000 ítems que son los que van a estar dentro de nuestro portafolio de servicios, y no solamente en el área de fibra óptica, sino también en el área de metalmecánica, como por ejemplo radio y telecomunicaciones, y el área de cableado estructurado, ¿no? Categoría 5, categoría 6. Es decir, que hay una gran cantidad, una gran variedad de productos que ustedes podrían seleccionar de nuestro portafolio. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulos, yo voy a dar ya inicio al tema de hoy, que es básicamente que se conocía antes con el nombre de la última milla. Hoy por hoy es el nombre de la activación del cliente en una red FTTX. Y en este caso, todos deberíamos saber que una red de FTTX se comporta o se conforma de tres aristas, tres secciones. Estas secciones, la primera de ellas es la central, la segunda es la ODN, y justamente donde vamos a centrar nuestra capacitación de hoy o nuestra charla de hoy es en la última parte, que es la parte de la activación del cliente. ¿Sí? Esta parte tiene ciertas, como todo lo demás, ¿verdad? Tiene ciertos componentes específicos a los cuales vamos a hacer referencia hoy, desde el punto de vista de su planificación, su instalación y su administración. Vamos a tratar de cubrir todos los aspectos más importantes de esta última sección de la red, de una red FTTX. Ok, lo primero que debemos saber es que esta sección, al igual que las demás, son instaladas por técnicos, y estos técnicos tienen que tener cierta capacitación. Dentro de la teoría de una instalación de un proyecto FTTX, sabemos que tres grupos son los que están involucrados en la instalación, o sea, tres grupos de técnicos distintos. Hay ciertas compañías que no son tan grandes y no pueden darse el lujo de tener uh, tres grupos distintos para hacer tres tipos de trabajos diferentes. Podrían tener solamente dos o a veces solo uno, pero
está bien diferenciado, bien marcado el trabajo de cada uno de estos grupos. Ahora, el primer grupo es el que se encarga del lanzamiento de la fibra, solamente va a estar haciendo eso. El segundo grupo es el que se encarga de las conexiones, por ejemplo, de las cajas, configuraciones y administraciones de las cajas de distribución, de empalmes y cajas de terminación. Y el tercer grupo, que es el cual nosotros vamos a referenciarnos hoy, es el que se encarga solo de la activación del cliente. Es decir, es el grupo al que se llama cuando una persona, un usuario, un cliente necesita el servicio y luego hay que hacer el despliegue para esa instalación. Entonces, este grupo tiene que tener, al igual que los demás, pero particularmente este grupo debe tener cierta instrucción, cierta expertise dentro de sus haberes, dentro de sus, vamos a decir que dentro de sus actitudes de instalación. Y deben ser, por ejemplo, las que nosotros tenemos que considerar para la administración no solamente del trabajo, sino también de la seguridad de las personas que trabajan en el mismo grupo y de las personas que están adyacentes, que son transeúntes en la calle, ¿verdad? Entonces, este tipo de seguridad o estas normas deben ser consideradas dependiendo de, perdón, dependiendo del país. Vamos a suponer que en un país X haya una norma local, entonces esa es la que debe regir. Las normas siempre vienen de adentro hacia afuera, es decir, las normas que rigen son las normas locales y luego las normas regionales y después de las normas regionales las normas internacionales. Si en algún país no hubiese, por ejemplo, una norma en este sentido, local o regional, tendría que irse a la norma internacional, que en este caso es la norma de la OSHA, de la cual nosotros vamos a referirnos porque estamos viendo desde un punto de vista más generalizado. Entonces, ¿qué es lo que dice la OSHA respecto de esta expertise o de esta instrucción que debe tener todo técnico? Y no solamente para el asunto de los equipos de protección personal, sino también para saber cómo funciona, por ejemplo, la señalización de un trabajo o la señalización de un grupo. Hay lugares en los cuales tenemos que acordonar el área. Es más, estas personas que están haciendo este trabajo tienen que acordonar el área para que solamente pueda acceder a esa área el personal autorizado para hacerlo. Y para eso necesitan estar señalizados, no solamente ellos, sino también el área en el cual van a trabajar. Entonces, es interesante que desde el punto de vista de la planificación, también nosotros somos responsables de que las personas o el grupo de personas que están haciendo el trabajo para nosotros, o si somos nosotros mismos los que estamos haciendo el trabajo, tengamos claro la situación de la seguridad, no solamente nuestra seguridad, sino también la seguridad de las personas que están como transeúntes en ese momento. Recuerden que este trabajo en la planta exterior, y en la planta exterior nosotros no tenemos control de nada de lo que ocurra, excepto de ciertas áreas en las cuales nosotros vamos a estar trabajando. Ahora, con referencia a la última milla, el 80% del trabajo en la última milla es aéreo. El 80% de ese trabajo es aéreo, actualmente. Significa que voy a hacer instalaciones en postes. Hay instalaciones que podrían ser en ducto o hay instalaciones que podrían ser intraedificio, lo cual constituyen actualmente en un 20% de la totalidad de la instalación de este tipo o de este segmento del proyecto o de la instalación. Entonces, es importante verlo de esa manera porque si vamos a trabajar en postes, necesitamos también seguridad. Seguridad con respecto a las escaleras, qué tipo de escaleras voy a utilizar. Recuerden que si estamos hablando de postes, hay seguramente un tipo de contacto eléctrico o cercanía con las líneas eléctricas. Entonces deben tener cuidado con qué tipo de escaleras van a usar. Si van a usar escaleras, tienen que ser escaleras que estén normadas para ese trabajo. Preferentemente que sean escaleras que tengan, no sé, tipo 1A o 1AA, que te van a permitir tener el peso necesario y también el aislamiento necesario para que puedas trabajar en esa área. Recuerden que en una escalera no solamente, en ocasiones no solamente asciende o desciende un solo técnico. Puede ser que tengamos más de un técnico en una escalera en un determinado momento. Entonces el peso que soporta también es importante. Entonces todo esto es parte de la
instrucción que tiene que tener ese grupo o ese equipo de técnicos que van a estar allá afuera en el exterior. Por ejemplo, hay una regla que explica cómo debe ponerse una escalera. Es una regla bastante simple que dice que un cuarto de la longitud total de esa escalera tiene que estar abatida y sobre la base. Es decir, que si una escalera mide, por ejemplo, 4 metros, pues debe tener una apertura de 1 metro desde la base hacia el soporte. De esa manera, pues vamos a estar seguros de que la escalera no se va a resbalar o que la escalera se va a mantener en su posición correcta. Y lo mismo va a estar 1 pie o 1 metro, pero 3 pies o 1 metro sobre el soporte que sea. No importa si ese soporte es un muro, o ese soporte es un alambre fiador, o ese soporte es la fibra misma, debería quedar sobre ese nivel. Incluso hay ciertas escaleras que vienen marcadas, vienen marcados los 3 pies de algún color específico, puede ser verde, como están viendo en la imagen, que indican que ese espacio debe quedar libre, no debe estar soportado en ningún extremo o ninguna parte de los elementos que conforman la red o que sirven para soporte de la red. Ok, más o menos aquí tienen una idea un poco más clara de lo que me estoy refiriendo. Y si ven, la escalera está siendo soportada por un técnico en la parte de abajo, luego hay técnicos sobre la escalera y otros técnicos que están sobre la fibra o sobre un alambre fiador que soporta la fibra. Pero lo ideal es ver en este momento cómo están haciendo el trabajo con respecto a la escalera, porque es a lo que nos estamos refiriendo. Entonces, es interesante que algunos técnicos no conocen sobre el nivel de peligro sobre el cual trabajan. Recuerden que cuando estamos trabajando sobre postes, como le comentaba, es el 80% de la instalación actual, yo tengo una alta posibilidad de recibir un impacto eléctrico. Pero si yo no conozco cuál es mi distancia de seguridad, porque la desconozco, ¿verdad? No lo sé por ignorancia. No desconozco el concepto de plenum, por ejemplo, desconozco el concepto de baja tensión, de media tensión, de alta tensión. Entonces no podría protegerme a mí mismo ni tampoco proteger a mis compañeros que trabajan conmigo. Entonces es importante que todos los técnicos que estén ahí trabajando en esa área tengan la instrucción necesaria para que puedan tomar las cartas en el asunto sobre la seguridad propia y la seguridad del grupo. En algunos países, por ejemplo, 380 voltios todavía sigue siendo baja tensión. En otros no, en otros hasta 110 es baja tensión, o en otros casos 220 voltios es baja tensión todavía. Entonces tienen que reconocer primero la norma local para luego subir a la norma internacional. Y por último, con respecto a esta situación de las normas, lo interesante es que también cuando nosotros estamos haciendo instalaciones, necesitamos conocer sobre unión equipotencial y puesta a tierra. Hay ciertos elementos o ciertas fibras ópticas, estoy hablando del cuerpo, el cable de fibra óptica, que necesita ser aterrado, porque tienen mensajeros metálicos, porque tienen algún tipo de cobertura metálica, como por ejemplo fibras armadas. Y no importa si estamos hablando de una fibra drop, podría ser una fibra drop armada tranquilamente. Y si eso ocurre, yo necesito entrar, es decir, adoptar una norma adicional que es la 607 de la TIA, que me indica cómo debo unirme equipotencialmente a la Tierra y aterrar ese cable de fibra. Porque si ese cable está en la calle, supongamos que golpea un rayo, por ejemplo, o hay inducción por algún transformador que está cerca de una línea de alta tensión, la situación es que puede colarse de alguna manera energía eléctrica, y eso podría o echar a perder un equipo activo o, en el peor de los casos, tener que descargarlo en una persona que se encuentre cerca de ese punto de descarga. Entonces, si se hace esto de la unión equipotencial y puesta a tierra, eliminamos completamente ese problema, ¿no? Recuerden que esa es parte de la instrucción del instalador. Cuando el instalador reconoce que se encuentra frente a un problema, pues tiene ya la información necesaria para poder reaccionar ante ese problema y resolverlo de la mejor forma posible. Y estoy hablando en sentido técnico, ¿verdad? Entonces, eso es lo que puedo comentarles con respecto al tema de la seguridad, con el tema de las normas. Recuerden que la norma tiene que ser primero la local y luego la norma internacional.
Ahora, ¿cuáles son los componentes que están en esta red? ¿Verdad? ¿Cuáles son estos componentes? Yo voy a tener componentes definidos y que son únicos e irrepetibles en la red para esta área. Esta área es bastante especial o especializada, para ser un poco más concreto en lo que estamos diciendo. Tiene conectores de un tipo, se utiliza un tipo de conectores que no se utiliza en ninguna otra parte de la red FTTX, solamente aquí. Se utiliza un tipo de fibra que solamente se usa aquí y solo se debería usar aquí en esta área. ¿Ok? Se utiliza ciertos tipos de cajas, ciertos tipos de, incluso de instalaciones, herrajes. Todo lo que se utiliza en la última milla es único e independiente para la última milla. Son productos que no son compatibles con el resto de la red FTTX. O sea, no se pueden instalar de forma abierta en una red, en una ODN, y no se pueden instalar de forma abierta en una central, por ejemplo. Solamente se van a utilizar en la última milla. Entonces vamos a hacer un poco de referencia a eso. Conectores mecánicos, por ejemplo, o conectores rápidos. Fibra drop, que puede ser de la que ustedes quieran, pero siempre tiene que ser una fibra que cumpla con esa condición. Y luego tenemos las cajas interiores, ¿verdad? Con sus píxeles y sus adaptadores. Ahora, vamos a referenciarnos primero a la fibra drop. La fibra drop, su nombre lo dice todo, ¿verdad? Dice que es una fibra para la llegada, es una fibra para la acometida, si lo queremos ver de esa manera. En español realmente sería una fibra para la acometida. Y esa fibra para la acometida puede ser plana, puede ser redonda, puede ser ovalada, puede ser autosoportada, puede ser para ducto, puede ser para interiores y puede ser antirroedores con estructura metálica. Lo único que yo necesito saber es que esa fibra va a ser una fibra drop, o sea, una fibra para la acometida. Si yo tengo claro eso, yo debo saber que esa fibra no debería superar los 4 hilos en el peor de los casos. Y realmente esta fibra tiene ciertas características más allá del conteo de hilos. Por ejemplo, es una fibra que yo voy a utilizar en la parte exterior un porcentaje y otro porcentaje de esa fibra en la parte interior. Ahora, cuando hablamos de normas, con la norma que está fabricada esa fibra y la norma que debería utilizarse para la instalación, siempre tienen que ver en primer lugar la compatibilidad con la vida. Si hay una compatibilidad con la vida, entonces estoy en el paso correcto, estoy en la vía correcta para poder llegar a una instalación exitosa. Y entonces, la parte que va afuera, pues esa fibra debería tener algún tipo de protección contra rayos UV, por ejemplo. Debería tener algún tipo de protección contra los hongos, porque allá afuera va a haber agua, va a haber humedad, va a haber sol, va a haber salinidad. Todo eso debe estar dentro de la composición o de los procesos de prueba a los cuales son sometidas estas fibras. Pero la parte interior, la parte que ya va adentro, que va a tener contacto con seres humanos, tiene que, de alguna manera, ser compatible con la vida. Entonces, ese es el motivo por el cual esta fibra es tan especializada, porque no debe combinar ambos mundos, debe combinar ambas soluciones de tal manera que nos ofrezca seguridad en ambos escenarios. Entonces, para que funcione la planta interior, pues debería ser como mínimo LSZH. LSZH es una normativa que me dice que es lento smog, ¿verdad? O lento, no sé, gases venenosos. Cero halógenos, que eso es traducido al español como todos estos productos minerales que forman parte del plástico, en algunos casos químicos también, obviamente, que forman parte del polímero, que cuando se queman, emanan o propagan gases venenosos. Y eso es parte del polímero, es algo que el polímero no lo puede evitar, ¿sí? Es algo intrínseco de los plásticos. Sin embargo, esta norma de LSZH no es un plástico como tal, sino es un sintético de plástico, lo cual pues hace que este material carezca de halógenos y por esa razón es completamente compatible con la vida. Hay
una variación del LSZH, que es de la norma de la ITU, que también es una respuesta a esta necesidad. Ahora, para que funcione bien afuera, pues va a venir dopado contra, no sé, rayos ultravioleta, vibraciones, golpes, aplastamientos, torsiones, todo lo que tenga que ver con la planta exterior. Y adicionalmente, si estamos hablando nosotros de una fibra con mensajero, por ejemplo, o una fibra que tenga elementos metálicos y no pueda yo retirarlo de alguna manera, ya sé que cuando eso ocurra dentro de la instalación, el instalador debe tener claramente la norma de la 607 de la TIA para poder resolver ese problema. ¿Ok? Entonces, siempre que una fibra cumpla con esas condiciones, va a ser una fibra drop. Y no importa el formato, a pesar de que nosotros en nuestras mentes tenemos un formato definido para la fibra drop. Adicionalmente, el hilo de la fibra drop tiene que ser un hilo optimizado, es decir, que cumpla con ciertas características distintas con respecto a su índice de refracción, y necesito que sea optimizado también para los radios de curvatura, porque esta fibra, cuando vaya a ingresar, por ejemplo, a un domicilio o una oficina, necesita entrar a lugares de confinamiento, como ductos, cajas, canaletas, en fin. Entonces, estas cajas muy pequeñas que tienen radio curvaturas más cerrados. Entonces, estos lugares de confinamiento necesitan organización, y esa organización, esa fibra que está organizada en estos lugares de confinamiento, puede ser que estos radios curvaturas demasiado cerrados pues hagan que la luz se difracte. Entonces, el hilo que según la norma de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, o sea, la matrícula internacional con la que se conoce esta fibra, es la G657. Ustedes podrán utilizar G657A, A1, A2, dependiendo de su necesidad de radio curvatura, pues ustedes pueden ir escogiendo la que más se acoja al perfil de su instalación. Sin embargo, nosotros recomendamos que siempre utilicen la más actual posible. Ahora, este es el formato de una fibra drop clásica, tal como nosotros, vamos a decir que la referenciamos, ¿no? Nos dicen fibra drop y enseguida vamos a pensar en este cable que está presentado acá en la pantalla ahora. Es un cable completamente plano, que tiene un mensajero, ciertamente de acero, y que en la parte interior tiene dos elementos de fuerza, que pueden ser metálicos o pueden ser FRP, y en la parte entre los dos elementos de fuerza están alojadas las fibras. Y luego solamente tiene la piel o la parte la parte que constituye el forro del cable. Y eso es todo. Entonces, este cable con estas propiedades, tal como ustedes lo ven ahí, no está diseñado para troncales. O sea, no está diseñado para instalaciones de 500 metros, de 400 metros. No está diseñado para troncal de primer nivel y para troncal de segundo nivel. Solamente para utilizarla en el drop. O sea, para utilizarla en el despliegue de la acometida, donde yo tengo distancias cortas, distancias entre postes de entre 35 y 45 metros, y hacia llegar al usuario final, es decir, desde mi caja de terminación, que es mi caja NAP, hasta el usuario final de no más de 150 metros. ¿Por qué debe ser así? Debe ser de esa manera para yo evitar problemas de mantenimiento. Recuerden que el foco siempre de cualquier proyecto es ser rentables. Entonces, si el foco es ser rentables, yo no puedo mantener cuadrillas de técnicos reparando fibra drop todas las semanas, porque eso se comería completamente o terminaría con la utilidad, y el retorno de la inversión sería francamente imposible, sin contar con todo el malestar que esto le ofrece al cliente. Entonces, lo ideal, según lo que la norma indica, es que se pongan estas fibras a no más, ¿verdad? Span que no superen los 50 metros, y que las corridas de cables de la caja hasta el usuario final, ya donde va a estar conectada la caja NAP, perdón, la caja de superficie, ponga no más de 150 metros. No más de 150 metros, ¿ok? Y ahí vamos a estar bien. No importa si esta va a ir en ducto o si esta va a ir en poste, siempre recuerden ese detalle. Ahora,
hemos resuelto la situación, la fibra mismo debería resolver la situación, y cuando digo debería es porque hay productos que no cumplen con esta condición. Pero la norma de fabricación de una fibra de drop exige que sea así, como la hemos comentado hace un momento. Y eso es con respecto a la flama, ¿verdad? Con respecto a la propagación de humo, ¿verdad? La compatibilidad con la vida con respecto al fuego. Pero ¿qué hay de la compatibilidad con la vida con respecto a los impactos eléctricos? ¿Por qué les digo esto? Porque esta fibra tiene dos formatos también. Y el formato primero es el formato que tiene los dos elementos centrales de FRP. FRP significa polímero o plástico, si quieren verlo así, reforzado de fibra de vidrio. Eso es, ¿no? O fibra de vidrio reforzado de plástico, como ustedes quieran verlo. Fin del día, la composición es la misma. Y en ese caso, en el caso de que sea una fibra con FRP, ustedes tienen una fibra prácticamente dieléctrica. Porque en el momento que ingresan a un domicilio, a una oficina, a un edificio comercial, pues pueden retirar el mensajero. El mensajero se retira muy fácilmente. Y esos 20, 30 metros que ingresas hasta llegar a la caja de superficie, entra sin el mensajero. Eso significa que si hay algún impacto eléctrico, algún problema por inducción o por conexión, pues no va a afectar nada, va a morir ahí. Y en último de los casos, pues si hay una explosión tal vez, pues la fibra es la que se echará a perder, pero no hay problemas con la compatibilidad con la vida. Por otro lado, tenemos el siguiente modelo, ¿verdad? El siguiente modelo es el que tiene el mensajero metálico y los elementos de fuerza también metálicos, también de acero. Son reemplazados los FRP por acero. En ese caso no tiene forma posible de que esa fibra se convierta en una fibra dieléctrica, ya que si quitas el mensajero, igual tienes los componentes metálicos internos. En ese caso en particular, el instalador debe saber de cajón que tiene que poner la 607, la norma activar. Tiene que activarla sí o sí. ¿Ok? Porque si hay un problema de descarga eléctrica, pues va a poder descargar sin ningún problema por ahí. Una vez que he levantado la fibra, una vez que he quitado el hilo de fibra, una vez que lo he preparado, pues conecta los cables de acero hacia un pin a tierra y todo se drena a tierra. ¿Cuál es el problema que nosotros podemos tener en esta instalación? Es un tema de riesgo con respecto a la administración, porque va a tener costos administrativos adicionales. Me estoy refiriendo a que tengo que instalar la 607 una vez más, por cada vez que haga instalación. Tengo que instalar un electrodo a tierra, tengo que hacer el trabajo para que, y eso obviamente va a sumar un valor adicional a mi instalación. Entonces, hay que cuidar un poco la situación y preferentemente escojan el producto que sea el más indicado para su proyecto. Ahora, la clasificación también de la fibra de oro podrá ser interior, es decir, sin mensajero. Y ahí se aplica el mismo tema que hablé hace un momento. Elementos de fuerza FRP o elementos de fuerza que no sean dieléctricos, o sea, metálicos. Y en este caso, aunque la presentación muestra una fibra de color negro, puede ser negro, puede ser blanca. Ustedes deben escoger el color dependiendo del interior de su edificio. Si su edificio es ivory, marfil o blanco, pues yo creo que le iría mejor una fibra de color blanco. La razón es porque yo no voy a tener que gastar en canaletas. Como es un cable muy fino que tiene apenas 2 o 3 milímetros de dimensión con respecto a su grosor, entonces se va a disimular muy bien en las esquinas. Si le pones grapas de color blanco igual, y resuelves el problema sin necesidad de poner ductos, sin necesidad de poner canaletas o electrocanales decorativos que van pegados a la pared. Recuerden que todo lo que estoy hablando ahora va en función de la rentabilidad. Entonces, cuando hacemos un proyecto, pensamos en todo. Pensamos en la rentabilidad y pensamos también en el tema de la instalación. Ahora podemos usar también una fibra que también es drop, pero es redonda, ¿verdad? Que podría ser, como en este caso, una fibra tie buffer o puede ser una fibra Lustuf. Ahora, para interiores no se recomienda que sea Lustuf húmeda. Cuando estamos hablando de interiores de intraedificio, se recomienda que la fibra sea Lustuf, si vas a poner Lustuf, pero seca, es decir, que no tenga gel,
que no tenga nada, ningún tipo de elementos dentro del tubo, como gelatina, gel, aceite, porque estos componentes son altamente inflamables. Entonces, si yo estoy dentro de un edificio, recuerden, la vida es lo primero, entonces queremos evitar que sea una propagación del incendio por medio del cable, ¿no? Porque el cable es combustible, en este caso el gel es combustible, o la gelatina, o el aceite, la grasa que tenga dentro es combustible. Entonces hay que tener cuidado con eso cuando estamos hablando de fibra drop para planta interior. Asegúrese de que sea, si es loose tuff, que sea seca, preferentemente compren o adquieran que sea tie buffer o tie buffer, que va a ser una fibra completamente distinta con respecto a su estructura. Ahora, quiero hablar rápidamente de la sujeción de los cables drop, de los amarres de los cables drop. ¿Qué sucede cuando migran las empresas, por ejemplo, las compañías que antes se dedicaban a la instalación de telefonía, por ejemplo, o se dedicaban a la instalación de cables coaxiales? Ese era su trabajo, pero la fibra óptica ha venido desplazando a esos medios de comunicación. Entonces, esa misma cuadrilla que hacía cable telefónico o que hacía cables coaxiales, simplemente cambió de medio y ahora le entregan fibra para que instale. Pero si no tienen la capacitación, la instrucción necesaria, lo que ocurre es algo como lo que ustedes están viendo en la pantalla. Ese nivel de abrazaderas, de amarres, se utiliza específicamente para líneas telefónicas, pero se ha usado para fibra óptica, porque lo que ha ocurrido es que no ha habido la capacitación necesaria para que esa misma cuadrilla que antes hacía este otro tipo de trabajo, ahora que está usando fibra, se acoja a la normativa que la fibra necesita para ser instalada correctamente. Entonces ustedes van a ver un sinnúmero de cosas, un sinnúmero de eventos, un sinnúmero de, diría yo, atrocidades instaladas, y luego tienen problemas con la atenuación del enlace, ¿no? Tienen problemas con el performance, el rendimiento del enlace. Y sucede que esos problemas se lo atribuyen muchas veces al producto. Dicen, no, es un producto de mala calidad y por eso es el problema. Pero hay un problema de instalación, un problema de expertise en la instalación. Entonces vamos a ver los elementos que son los correctos para poder instalar fibra óptica. Y a lo que me estoy refiriendo son a esto. Si ustedes quieren utilizar, por ejemplo, abrazaderas independientes, pueden hacerlo. De las que son abrazaderas, la palabra se me escapa ahora, abrazaderas que son separadas, ¿verdad? Una por una, que yo compro dependiendo del diámetro del poste, pues yo voy a comprar la abrazadera. Si un poste de, no sé, de 5 pulgadas de diámetro, entonces tengo que comprar un herraje, en este caso una abrazadera que tenga esa condición, o que se pueda acoplar al poste. Es un poco más complicado porque los postes no siempre son redondos, los postes también pueden ser cuadrados, o pueden ser triangulares, hexagonales, entonces siempre es una complicación optar por esa opción. Lo que nosotros recomendamos es que se utilicen, por ejemplo, cintas de acero inoxidable que se pueden abrazar al poste, no importa el formato del poste. Y tampoco no importa el material del poste, si el poste es de madera, o si el poste es de cemento, o de hormigón, o si el poste es de metal, da lo mismo. Y si el poste es triangular, rectangular, hexagonal, o los diámetros, los postes cambian, no importa, porque la cinta va a poder acoplarse a la superficie de ese poste sin problema alguno. Para eso necesito la cinta y obviamente necesito un candado o una hebilla que cierre la abrazadera, en este caso que cierre la cinta para mantenerla en su lugar. Y luego yo voy a necesitar los herrajes de retención, que para fibra drop fácilmente podemos identificarlos. Son simplemente para ahí, sobre ese herraje, poder hacer tracción. Ahora, les digo, si bien es cierto, existen dos técnicas de instalación, tanto que es la de retención como la de suspensión, para este segmento de la red, la suspensión no existe. Este segmento de la red, que es la última milla, solamente se puede utilizar amarres o técnicas de retención de cables. Y para ello yo necesito el herraje de retención y los tensores. Ustedes pueden escoger el tensor que más se acople o más sencillo se le haga montar, o el que prefieran ustedes
hacerlo dependiendo de su expertise en la instalación. ¿Ok? Todo lo que están viendo ustedes ahí son herrajes de retención y lo que vimos anteriormente eran herrajes de, perdón, no eran herrajes, sino eran tensores. Más o menos así es como debería lucir su set de herrajes para fibra drop. Y obviamente aquí va a depender también de qué tipo de fibra estamos hablando. Si es una fibra flat, completamente plana, como la que vimos en su momento, si es una fibra redonda, si es una fibra ovalada, ustedes deben tener claro qué tipo de herrajes es el que van a comprar. Porque no es suficiente con decir herrajes para fibra drop. Tienen ustedes que especificar qué tipo de fibra drop van a usar para poder ahora sí escoger el herraje correcto. Vamos a pasar ahora a un tema que muy pocas personas conocen, pero que realmente es bastante interesante. Una de las pérdidas, o yo pensaría que la pérdida más importante que tenemos que poner la atención es la pérdida por reflectancia. ¿Verdad? La pérdida que significa que cuando un equipo activo está inyectando un haz de luz, cualquier perturbación o cualquier obstáculo que hay en el camino, en este caso la fibra, pues funciona como un espejo y la cantidad de información se regresa a la fuente. Entonces, ¿qué cantidad de información se regresa a la fuente? Si es una cantidad demasiado grande, la fuente está cerca, lo más seguro es que pueda con el tiempo echar a perder, o sea, destruir, dañar un fotorreceptor o un fototransmisor de un equipo activo, de un puerto de ONT o de un puerto de la OLT, de un transceiver, en fin. Eso es lo que conocemos nosotros con el nombre de reflectancia o pérdidas pérdidas de retorno, ¿no? Pérdidas de retorno. ¿Dónde se encuentran las pérdidas de retorno? Pues las pérdidas de retorno se encuentran siempre en los conectores. No importa si es un conector activo, me estoy refiriendo a un conector que está en un patch core, en un pictet, en un splitter, y también en los conectores rápidos, en los fast connectors, los conectores mecánicos como se los conoce también de forma comercial. Esta pérdida está presente ahí. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando ustedes estén manipulando, estén instalando conectores, que de hecho son parte de los componentes que forman parte de esta última milla, de la instalación de la última milla, tienen que saber cuál es la pérdida aceptable que deben ustedes permitir dentro de la fabricación o de la compra, si fuese el caso, de sus conectores rápidos. Y que eso estén de acuerdo a qué, esté de acuerdo a la pulitura, es decir, a la forma, el formato en el cual está pulido el aferrol del conector. ¿No? La aferrol del conector, para los que no saben de qué me estoy refiriendo a la punta del conector. Tiene una forma específica de ser pulidos. Por ejemplo, un conector azul, ustedes lo van a reconocer porque es de color azul, la punta es un poco cónica, está pulida de esa forma y se llama ultra conexión y por eso es que comienza con la letra U. UPC de ultra conexión. Y en este caso, la pérdida por reflectancia es más susceptible, es decir, es más probable que ocurra una pérdida por reflectancia en un conector UPC por la forma en la cual estos hacen interconexión entre sí. Un conector APC, que es un conector angular, y la A de A es específicamente por eso es APC, tiene una pulitura, es decir, la punta de su conector está pulida en 8 grados. Eso hace que cuando la luz se refleje, tome un ángulo distinto, diferente, y de esa manera, pues, la luz tenga menos espacio para regresarse si encuentra algún obstáculo en el camino. Ese es el motivo por el cual la elección correcta o estamos trabajando en última milla específicamente, la elección correcta para elegir un conector debe ser un conector verde, porque las probabilidades de que tenga pérdida de reflectancia son menores. Entonces yo lo que estoy haciendo es cuidando el performance, el rendimiento de mi red. Y luego pues puedo concentrarme en las otras cosas que no son menos importantes, ¿no? Pero lo más importante es eso. Las otras cosas que están ahí, como por ejemplo que sea dopado contra hongos, ¿verdad? Que tenga ciertas condiciones que lo permitan ser universal, cosas como esas que son importantes para la instalación. Ahora,
Dentro del tema de la calidad, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber que no solamente el conector es importante, sino también el adaptador. Sí, el adaptador que yo escoja debe ser también importante, ya que las conexiones siempre están de cierta manera condicionadas por el adaptador. Si el adaptador no es correcto, si el adaptador no está fabricado de forma correcta, es posible que los conectores comiencen a golpear en las puntas y con el tiempo comiencen a deformarse. Si se deforman, existe una probabilidad mayor de que la reflectancia esté presente. Entonces hay que tener cuidado con eso también en el momento de que adquirimos los adaptadores. A pesar de que un adaptador cuesta centavos, hay que tener mucho cuidado para elegir cuál es el correcto. O sea, me estoy refiriendo a la calidad, no solamente un tema de marca, sino una situación de calidad. Entonces el acoplamiento es un acoplamiento que va orientado a la norma de administración, ¿no? La 606 de la TIA, que me indica que si un adaptador es verde, por ejemplo, yo seguramente en la parte de atrás de ese adaptador tengo un conector verde. Entonces yo debería tener un conector verde, un adaptador verde y un conector verde del otro lado. O un conector azul, un adaptador azul y un conector azul del otro lado. Siempre trabajar con el mismo color por un sentido de administración. De esa manera no hayan equivocaciones o no hayan errores en la instalación errores de rendimiento, ¿verdad? Y el último componente, por decirlo de una manera, bueno, no es el último específicamente, pero sí es el último que encuentro con respecto a cajas, es la caja de superficies que está dentro del domicilio o dentro de la oficina. Ahí se encuentra esta caja de superficie. Ahora, esta caja de superficie lo más importante que debe ser es cómo está fabricada. Si bien es cierto, yo necesito saber el conteo de puertos que tiene, cuánto y los va a soportar, el radio curvatorio interno que va a soportar, cuántas puertas de entrada tenga, todo eso es importante, y el grado de IP también. Pero, como les dije al principio, siempre la norma revisa el tema de la compatibilidad con la vida, y esto es un producto que va a estar interno, va a estar sinceramente dentro de una mesa, o dentro de un escritorio, dentro de una oficina o dentro de una casa. Entonces, hay un conato de incendio, por ejemplo, ¿qué ocurre con esa caja? Esa caja se va a derretir, se va a quemar y va a tener dos posibles opciones. Una es que se convierta en líquido, gotee, ¿verdad? Y lleve el incendio a otro y contamine un área que no estaba involucrada en el problema en ese momento. La opción dos es que haga lo mismo, ¿verdad? Se queme, ¿verdad? Se derrita, pero se consume en sí misma, ¿verdad? Esas son las propiedades que tienen los polímeros. Es decir, esta caja tiene que ser de un polímero, como por ejemplo la ABS, que es un polímero perfecto para este tipo de instalaciones. Entonces, esas son las dos diferencias entre uno y el otro. ¿Qué debería escoger el instalador? Pues debería escoger la solución más segura, porque yo no sé qué puede ocurrir en el futuro. Hay países en los cuales las normas realmente no son tan observadas, pero hay otros países, como por ejemplo aquí en Estados Unidos, y otros países de Sudamérica también, que las normas se toman en serio. Y si hay un instalador que incumplió y por ese incumplimiento existe, por ejemplo, la muerte de una persona, pues ese instalador va a ser enjuiciado penalmente. Entonces, el tema de las normativas está, como dije, en primer lugar para salvaguardar la vida y luego vienen todos los detalles técnicos. Entonces, en este caso, tenemos un producto que va a estar en contacto con seres vivos y eso es lo más importante de este producto en particular. Luego tenemos el patchcore, que es el que conectamos al equipo activo. Así de simple, ¿verdad? Ese patchcore se va a conectar al equipo activo y debe tener las mismas cualidades que tuviese un splitter, un picter, ya que estos componentes siempre están en lugares de confinamiento y tienen que tener unas características similares con respecto al hilo, como lo tuviese la fibra drop, ¿no? Que debe ser una fibra optimizada para radios de curvatura. En este caso, sabemos que la matrícula internacional es la G657 y esa es la fibra que debería utilizarse. ¿Ok? Tanto para splitters, pictels y patchcores. Y esto es como luce el sistema terminado, ¿verdad?
cuando yo ya voy a hacer la implementación, ya voy a hacer la instalación de la última milla, yo tengo todo lo demás ya instalado. Ya tengo instalado mi central, tengo instalada la distribución y tengo instalada la terminación. Entonces, el instalador, ¿qué tiene que hacer? El instalador debería, ¿verdad?, tener un valor de referencia al cual él referirse o dirigirse cuando va a hacer la medición en esa caja. Vamos a suponer que va a salir de una caja de terminación y tiene que conectarlo a un usuario. Él necesita saber cuánto hay de pérdida o cuánto debería de haber de pérdida en esa caja. Hay un valor que ya está medido. Ese valor está medido desde el inicio del proyecto. Como ustedes pueden ver en la presentación, en este caso hay un valor medido de menos 24 decibelios. Menos 24.7 dB, para ser exacto, ¿no? Que viene de la suma de todas las pérdidas que se encuentran en las conexiones, en los empalmes, en los splitters y en la fibra per se, ¿verdad? El índice, el coeficiente de atenuación de la fibra. Y eso nos da un resultado medido en laboratorio, medido en papel de menos 24 decibelios. Él necesita asegurarse que el valor que le están entregando es el valor que él tiene realmente en ese momento. Entonces, ¿qué debería esperar el instalador cuando se conecta a la puerta, la cual va a dar servicio a ese usuario? Él debería esperar un valor menor o igual al que le dan como referencia. En este caso, menos 24.7 dB. De esa forma, él está seguro que desde ahí en adelante todo lo que vaya a hacer depende de su instalación. No depende de la instalación anterior. Si, por ejemplo, hubiese un error, él tiene como referencia 24.7 y tiene 28 dB, significa que algo ocurrió en el camino y debe ser resuelto antes de que él pueda darle servicio a su usuario. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que eso esté en funcionamiento. Es así como está conectado. Entonces, ese hilo de fibra está conectado al puerto PON de una OLT y yo debería esperar un valor visible en potencia en este caso, ¿verdad? Porque estamos hablando en dBm, estamos hablando de potencia del equipo, ya no en pérdida, sino en potencia del equipo. Yo cuando conecte, o el instalador cuando conecte un medidor de potencia a ese puerto que va a dar servicio, él tendría que reflejar un valor. ¿Qué valor es el valor que debería reflejar? Nosotros podríamos pensar de forma incorrecta que si yo tengo 7 dB de salida y estoy perdiendo 24, pues hago la resta y simple, ¿verdad? Debería ser, si yo tengo 7 dBm en la entrada y tengo 24.7 dB en la salida, yo debería tener 17 dB de pérdida, lo cual es incorrecto porque son valores distintos. Estamos hablando de dBm y le voy a restar decibelios. Son valores no lineales, no pueden restarse entre sí directamente. Yo puedo hacer una comparación, lo cual es correcto, pero no puedo asegurar el valor total. ¿Qué es lo que hace el equipo? ¿Qué es lo que hace el medidor de potencia? El medidor de potencia aplica la norma logarítmica para poder saber cuál es la potencia que tiene. ¿Ok? Nosotros no vamos a hacer eso, eso lo va a hacer el equipo. Entonces, lo que realmente el equipo va a hacer es aplicar el procedimiento, aplicar la norma y el procedimiento, y me va a decir a mí cuánto es lo que yo debería esperar. En este caso en particular, yo debería esperar en la pantalla del medidor de potencia, yo debería esperar 14.56 dBm de potencia. ¿Sí? Que es lo mismo que yo tuviese, en este caso, la pérdida de menos 24 dB. ¿Sí? Estamos hablando en decibelios, que es pérdida, y dBm, que es potencia. Son dos medidas y dos unidades de medidas completamente distintas que se utilizan para intenciones diferentes dentro de un cálculo. Entonces, ¿cuánto es lo que yo debería ver en la pantalla? Debería ver en la pantalla menos 14 dB, perdón, dBm. Menos 14 dBm es lo que yo debería ver. O menos 15 dBm si quiero cerrar los números. ¿Ok? ¿Para qué me sirve esto? ¿O para qué le sirve esto al instalador? Porque el instalador necesita saber cuál es el nivel de tolerancia del equipo. El equipo de la ODN va a tener un nivel de tolerancia máxima que puede, digamos, va a tener un nivel de potencia de transmisión, va a tener un nivel de sensibilidad de recepción y va a tener un nivel de sobrecarga, es decir, cuando él escucha demasiado. Hagan de cuenta que ustedes están en un lugar y llega alguien con un micrófono, con un parlante y le habla y les grita y no escuchan nada. Bueno, es lo mismo que va a ocurrir con el nivel de saturación. El nivel de saturación es para eso,
para saber cuántos dBm es lo mínimo posible que debe tener el equipo para que pueda escuchar correctamente. Entonces, podemos tener, por ejemplo, un puerto en la ONT que sea dentro de la tecnología de B+, ¿no? Y eso me dice a mí que tiene una potencia de transmisión de 5, una sensibilidad de transmisión de menos 27 y una saturación de menos 8 dBm. ¿Cuánto teníamos hasta ahí? ¿Cuánto teníamos hasta la salida? Hasta la salida teníamos menos 14, es decir, que va a estar perfectamente bien. O sea, hasta este momento mi comprobación de que ese enlace está correcto está en buen camino. Porque lo único que yo he hecho hasta ahora es verificar los valores necesarios para que esa ONT se active cuando la conecte. Si yo escojo B+, si la ONT que tengo dice que está configurada con el tipo de puertos PON en B+, yo sé que estoy bien. Y en el caso de que sea C+, tengo menos 12 dBm como saturación. Es decir, que tengo una tolerancia un poco mayor, pero al fin del día todavía estoy bien, porque tenía 14. Entonces, si yo sigo en el análisis, estoy hablando de solo el técnico que va a hacer la instalación de la última milla, tendría que ya ahora revisar lo que va a hacer de ahí en adelante, ¿verdad? Él necesita conectar, él necesita poner un conector mecánico, necesita poner una fibra drop, 100 metros, 150 metros, 70 metros, lo que sea para llegar hasta la distancia de la caja de superficie donde está el abonado. Luego del otro lado poner un splitter posiblemente, perdón, no un splitter, poner un pictel y luego poner el adaptador y un patch cord hacia la salida al puerto de la ONT. Entonces todo eso es parte de la instalación nueva, de la activación del técnico que está haciendo ese trabajo. Y tiene que medirlo. Tiene que saber cuánto hay de pérdida ahí para luego, si hay algún problema, poder resolverlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es hacer la suma de todo eso, ¿verdad? En este caso tenemos la pérdida de un conector, la pérdida de 4 conectores, la pérdida de 100 metros de cable, la pérdida bueno, en este caso de splitter, la pérdida del patch cord, y todo eso nos da como pérdida en decibelios 1.33 dB. Ese 1.33 dB yo lo puedo agregar a la suma total, ¿verdad? Eso lo he hecho utilizando equipos como una luz, ¿verdad? Concéntrica, un light source, o utilizar otro lado un medidor de potencia, un power meter. De esa forma yo puedo saber la pérdida directa y yo luego hago el análisis completo desde la central hacia el equipo final, es decir, ya terminando la última milla también, y debo agregarle el 1.3 dB. Tenía antes 24 más 1.3 son 26.3 dB. Es lo que tengo de pérdida total. Pero con ese 23.3 dB yo puedo saber si el equipo se va a levantar. No, no lo puedo saber porque el equipo no me dice la tolerancia en dB. El equipo me dice la tolerancia en dBm, en potencia. Entonces, como el equipo me dice la tolerancia en potencia, yo esto debo llevarlo a dBm. Y es sencillo, ¿verdad? Yo lo pongo un PON meter en este caso. En este caso no puede ser un power meter, porque un power meter no se puede levantar, no puede decirme si se va a levantar o no la señal, ya que recuerden que la OLT necesita conexión para poder enviar la trama. Mientras no se conecte, no envía la trama. Eso significa que para yo saber si se va a conectar o no, si pongo un PON meter, el PON meter va a simular como que fuese una ONT y va a enviar una trama de regreso en 1310 nanómetros. Eso es lo que va a ocurrir. Por eso es necesario tener claro que cuando estamos haciendo la última milla, todos los instaladores de última milla necesitan tener no solamente un power meter, necesitan tener un PON meter, porque con el PON meter van a poder simular la red. Y de esa manera van a asegurarse si se levanta o no se le va a levantar la red. Y es lo que vamos a hacer ahora, ¿verdad? Simplemente lo que vamos a hacer es la misma técnica que hicimos hace un momento, probablemente es para efectos didácticos. Y lo que vamos a tener en este caso es una resultante de menos 0.57 dBm. Menos 0.57 dBm es suficiente para que la red se levante, sí o no. Es sencillo saberlo porque en la parte de atrás del equipo, en la parte trasera, la parte de atrás de la ONT, va a venir grabado las especificaciones.
Y en este caso dice que sensibilidad de recepción es menos 28. Yo tengo menos 17. Tolerancia de sobrecarga, ¿no? De lo que es el overlap, tengo menos 8 y tengo menos 17. O sea, no hay ningún problema. Va a estar funcionando perfectamente en este caso este enlace. Porque estoy dentro de los márgenes permitidos para que el enlace se levante. Si esta resultante me hubiese dado, por ejemplo, menos 29 dB, no hubiese podido levantarse. No se levantaba porque era muy poca señal. Y si me hubiese dado, por ejemplo, menos 7 dB, no se hubiese tampoco podido levantar porque es demasiada potencia. Hubiese tenido que poner atenuadores o alguna solución para resolver el problema. ¿Ok? Entonces, esto que estamos viendo aquí ahora es simplemente la resultante de la prueba final para saber si la instalación es correcta dependiendo de todo lo que hemos hecho desde el principio de la charla. Y como efectos de conocimiento, ¿verdad? Se necesita, en la planificación de la última milla, se necesita tener una planilla. Esa planilla tiene todos los costos que involucran los materiales, todos los costos que involucran la mano de obra y todos los costos que involucrarían si hubiese la necesidad de permisos de trabajo, permisos de postes, en fin, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con licenciamiento debe estar cargado en esa planilla. Pero esos son para efectos de instalación. Perdón, no, para efectos de diseño, ¿no? Y de planificación de esta misma área. Por eso al principio les comentaba que lo que queremos abarcar es solamente la última milla, pero en casi todos los aspectos posibles, ¿no? Y solamente como cultura general, ¿verdad? Para que tengan la información, esa ONT que se pone al final podría ser también una ONU. Estos dos términos están bien referenciados en el mercado, ambos términos. Sin embargo, no se refieren al mismo equipo, aunque los dos equipos sirven para lo mismo, no es el mismo equipo exactamente. En el caso de la ONU, es un equipo básico que toma una señal, en este caso una señal de GPON, y la entrega. Eso es lo que hace, la toma, que viene por medio de pulsos de haz de luz, y la entrega a algún otro dispositivo que se va a encargar de distribuir la red. Se le entrega a un modulador, un modem, se le entrega a un ruteador. Eso es lo que hace. Y por el otro lado, la ONT es un equipo que toma la señal de GPON y la asimila para sí y él mismo la entrega. Ya entrega el dato hacia el dispositivo final, que es el que presenta el dato, ¿verdad? Porque internamente él en su chasis tiene, por ejemplo, para video o para televisión, podría tener puerto RCA. Si fuese para entregar datos de forma inalámbrica, y podría tener un ruteador interno. O si fuese para entregar puertos de forma de Ethernet, podría tener un switch de 4 puertos, por ejemplo. Entonces, una ONT tiene incorporados servicios que la ONU no los tiene. Esa es la diferencia entre los dos. Sin embargo, ambos equipos sirven para entregar o para asimilar una señal GPON. Ok, si tienen preguntas, hemos llegado al final de nuestra posición, es momento de hacerlas, o si las han hecho, para que por favor podamos irlas contestando una por una. Frank, no sé si estás por ahí y si hay preguntas. Sí, Marco. En este momento no tenemos preguntas. Si alguien tiene alguna, la puede enviar por el chat y se le responderá por correo electrónico. Si alguien tiene preguntas en este momento. No, Marco, no tenemos ninguna por ahora. Sí, Simón tiene una pregunta. Tiene un LT de Ubiquiti y quiere hacer un laboratorio. Bueno, OLT, si Ubiquiti no podría contestarte porque Cablix no fabrica productos de activos, pero esa respuesta tal vez pueda resolver la Fornet y seguramente Franklin va a... Él dice que
Alfonso pregunta si puede repetir un poco sobre la diferencia de potencia. Diferencia de potencias. Tendría que ser un poco más específico, porque no sé a qué se refiere específicamente con referencia de potencias. Tal vez sí puede ser un poco más específico. Dice si tiene 27 y un SFP de 7. Pero creo que quiere decir si tiene 27 de sensibilidad de recepción. Es que para eso se necesita hacer algo que se conoce con nombre de presupuesto de poder, o en inglés Power Budget. El Power Budget indica cuál es lo máximo que puedes perder un enlace en dBs, teniendo, por ejemplo, esos niveles que me comentas ahora. Si tienes, por ejemplo, en la OLT, si la OLT es 7, seguramente C más. Y 27, seguramente en otro lado tienes B más. Entonces tú haces potencia de transmisión menos sensibilidad de recepción. En este caso tendrías 34 dB. 34 dB de pérdida es lo máximo que podrías perder en el enlace. Lo máximo que puedes perder en todo el enlace para que se activen esos dos equipos, tal cual lo referencias ahí. Pero como te das cuenta, de un lado tienes dBs y del otro lado tienes dBms. O sea, dBs es solo pérdidas. Cada vez que tú pongas a ver las letras dB es de pérdida. Y cuando veas dBms son potencias. Y no importa si son valores negativos, como por ejemplo ahí que dice Alfonso menos 20 dBm, ese es un valor positivo todavía. Aunque esté referenciado con el signo negativo, es un valor positivo, porque siempre la potencia es positiva, si no, no fuera potencia. Lo que sucede es que es una fórmula, es un valor que se calcula con un algoritmo logarítmico, y esa es la razón por la cual te queda un número negativo, pero el valor es positivo. Sí, Guido pregunta si les recomienda algún software para calcular los valores. ¿Software para qué? Para calcular los valores de los enlaces. Ahí sí hay software para hacerlos. Hay grillas que lo pueden hacer. Pero ahora mismo yo podría darle alguna información por interno sobre el tema porque nosotros no podemos hacer, lastimosamente en estas publicaciones que están al aire, propaganda de algún tipo de marca o específico que no tenga relación con cables. Kelvin te pregunta si los valores que tú estás mencionando en cuanto a las pérdidas es solo para los componentes cables o es un estándar para todas las otras eh, Los valores marcas. claro, los valores que he puesto ahora son valores teóricos, no son valores teóricos, te pueden cambiar significativamente en una instalación. Son valores teóricos realmente. Por ejemplo, valores de pérdida por conector, todos son valores teóricos. Me refiero a que tú los encuentras como estandarizados, no son valores de cables como tal. Si tú quieres saber cuánto cables pierde, necesitas revisar la memoria técnica de ese producto. ¿Quieres saber cuánto pierde un splitter? Pues ahí está la pérdida que se muestra dependiendo de la prueba IS que se le hizo a ese componente. Entonces, claro, va a estar siempre dentro del rango y va a superar lo que la industria dice con respecto a la norma. En este caso, nuestros productos siempre superan los valores estandarizados o teóricos. Ok, no sé si hay más preguntas. Es todo por ahora, muchas gracias a todos. El video lo vamos a colocar en nuestro canal de YouTube. Nos pueden seguir luego para que se suscriban. Déjenme colocar aquí el link para que se suscriban y si quieren revisar el video y de los otros webinars que ya hemos hecho, ahí podrán encontrarlo. Cualquier otra pregunta, consulta, pueden escribirle al ingeniero Marco para que hablen con él.
Pues muchas gracias, Marco. Gracias por tu tiempo. Igualmente, gracias a ustedes. Espero poderlos tener una oportunidad más cuando hagamos algún otro webinar por medio de Forne, que es nuestro mayorista máster para la región. Mucho gusto. Ok, muchas gracias. Hasta luego.